Buenos días o buenas tardes en función del lugar donde nos estén escuchando. En primer lugar, me gustaría darle mi más sincera y cordial bienvenida a esta mesa redonda que tiene como objetivo discutir y conversar un rato sobre las buenas prácticas en spin-offs universitaria. Mi nombre es Alicia Rubio Bañón, soy vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, coordinadora del Grupo de Empleo de la Conferencia de Rectores Españoles en España y soy asesora del secretario ejecutivo de MetaRed España. El tema creo que nos ocupa hoy es particularmente importante debido al creciente papel que están adquiriendo las universidades en la creación de spin-offs y empresas de base tecnológica. Y la importancia que tienen este tipo de empresas para la innovación y el desarrollo económico de las zonas. Para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí un elenco de investigadores, en este caso de universidades españolas, que voy a pasar a presentarles y que son los que van a protagonizar las experiencias y a contarnos las experiencias de cada una de sus universidades. En primer lugar, tenemos dos personas que vienen de la Universidad Autónoma de Barcelona, que son Silvia Piqueras y Julia Palma. Silvia Piqueras es directora del Servicio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, doctora de Emprendimiento por la misma universidad, también profesora y experta en internacionalización de empresas y startups. También nos acompaña por la misma universidad, Julia Palma, que es responsable de Emprendimiento e Innovación en el PAC de Recerca de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un parque que tiene el objetivo de fomentar y mejorar las actividades de transferencia. Ella estudió Económicas en la Universidad de Barcelona, hizo un posgrado en Gestión en la Universidad de Bournemouth y bueno, seguro que nos van a deleitar con todo lo que nos van a contar de su universidad. Tenemos también por la Universidad Politécnica de Cartagena a Juan Francisco Sánchez, que es vicerrector de Economía, Empresa y Emprendimiento, doctor de Empresa por Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena y, bueno, y antes del doctorado fue licenciado en la Universidad de Murcia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Junto a él está Mario Rosique, que es doctor, igual que su compañero, doctor en Empresa por la Universidad Politécnica de Cartagena y también licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia. Actualmente ocupa el cargo de técnico de transferencia tecnológica y se encarga de la gestión en la Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica de esta universidad, de la Politécnica de Cartagena. También tenemos dos mujeres más, representando esta vez a la Universidad Politécnica de Madrid. Por un lado tenemos a Elena Berga, que estudió de Sociología en la Autónoma de Madrid y Sociología en la UNED, máster en la UNED de Responsabilidad Social Corporativa. Y Jimena es doble grado en además Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y MBA en Finanzas, y las dos son responsables de emprendimiento del programa Actúa UPyM. Pues es un placer contar con todos vosotros. Voy a comentar un poco cuál va a ser la estructura de esta casi hora que vamos a pasar con ustedes. En primer lugar, cada una de las universidades expondrán en torno a 10 minutos pues un poco cuáles son las experiencias dentro de sus universidades. Empezaremos por la Autónoma de Barcelona, seguiremos por la Universidad Politécnica de Cartagena y por último la Universidad Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, perdón. Y después de eso abriremos un debate. Aquellas personas que estén escuchándonos a través del chat podrán hacer las preguntas que consideren pues, que pueden enriquecer el conocimiento de hoy. Pues cuando queráis, queridos panelistas, podemos empezar sin olvidarnos de agradecer a MetaRed la oportunidad que nos ha brindado de poder pues, dar a conocer estas experiencias que hacemos en España y que, bueno, pues como ya sabéis, tenemos personas conectadas de todos los países MetaRed, así que muchísimas gracias a MetaRed por, bueno, pues hacer que el emprendimiento pues fluya entre las universidades, porque seguro que de aquí vamos a sacar muchas cosas buenas. Pues cuando queráis. Podemos empezar por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando vosotros digáis.
Pues muchísimas gracias, Alicia, por la presentación y a MetaRed, por supuesto, Alicia, por la presentación y a MetaRed, por supuesto, por organizar este interesante webinar y este encuentro entre tanta gente de tantos países y con diferentes situaciones. Yo creo que va a ser para todos, incluso para nosotros que estamos aquí como panelistas, nos va a aportar muchísimo también y mucho conocimiento. Bien, yo quería introducir brevemente porque en la Universidad Autónoma realmente quien tiene la experiencia en la creación y el soporte a la investigación en spin-off y en startups es Julia, porque está centrado en el par de recerca o parque de investigación, si lo traducimos al castellano, y básicamente os explicaré brevemente cómo estamos organizados. Nosotros somos una universidad muy grande, muy generalista, tenemos diferentes ámbitos de conocimiento, entonces para impulsar todo el proceso emprendedor dentro de la universidad, hemos estructurado como un deal flow en 3 unidades, desde la formación en competencias emprendedoras, y nos centramos ahí sobre todo en los estudiantes y en la gente que se acaba de titular, porque nos interesa mucho que ya ese espíritu emprendedor empiece desde muy temprano. Y luego favorecemos mucho lo que es la actividad en el campus, tanto de forma informal como formal, organizando competiciones, organizando talleres, organizando actividades varias para que también en la comunidad universitaria intercambie conocimiento, y esto nos permite que la gente desarrolle ya sus propios proyectos, y entonces ya es cuando empiezan a definir su proyecto y acuden al par de recerca, que es donde está el equipo de Julia, que les ayuda sobre todo a lo que es la definición del MVP o el mínimo, minimum value product, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza lo que es el proceso de creación, que le doy paso a Julia porque ella os explicará mucho mejor que yo en qué consiste su labor. Así que, Julia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a MetaRed por darnos la oportunidad de participar en este webinar. Me gustaría primero hacer una introducción de lo que es el Par de Recerca de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una fundación privada que tiene 3 socios fundadores. Uno es la propia Universidad Autónoma de Barcelona. Otro es el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otro es el Instituto en Tecnologías Agroalimentarias, que pertenecen a la Generalitat, que es el gobierno local de Cataluña, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque hay estas 3 instituciones, nosotros estamos ubicados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como ha explicado Alicia, nuestra función es ayudar a acelerar esa transferencia de conocimiento que se genera en el campus, y ayudamos a generar, obviamente, la creación de estas empresas basadas en conocimiento, no solo de la universidad, sino también de aquellos centros de investigación que se encuentran ubicados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que son más de 15 centros, ¿de acuerdo? Antes de empezar a explicar qué es lo que hacemos y qué actividades tenemos, me gustaría daros unas cifras para también situarnos, ¿no? Desde el Par de Recerca, bueno, se creó en 2007, ya hace unos 16 años, aunque empezaron ya a crearse empresas de base tecnológica en el 2001. O sea, fuimos una consecuencia de la creación de estas empresas. Es verdad que a partir de que se creó el Par de Recerca, el incremento en creación de empresas de base tecnológica aumentó muchísimo. Tenemos actualmente unas 120 empresas entre spin-offs y empresas de base tecnológica. La diferencia entre unas y otras es que en empresas de base tecnológica hay un acuerdo de transferencia entre la universidad y los socios que han creado la empresa y los investigadores, pero aparte la universidad participa en el capital social. En la spin-off solo hay un acuerdo de transferencia entre la universidad y los socios que han constituido la empresa, ¿de acuerdo? Pues de estas 120 empresas que se han creado a lo largo de estos 20 años, unas 30 pertenecen a la universidad. O sea, salen de la Universidad Autónoma de Barcelona. El resto salen de los otros 15 centros de investigación que tenemos en todo el campus. Y es importante también enmarcarlo.
¿De acuerdo? Estas empresas pues, han generado más de 1.500 puestos de trabajo y una facturación de unos 15 millones, que no es tanto, que no es mucho, ¿de acuerdo? Pero que sí que fomenta un tipo de conocimiento y un tipo de creación de empresas que interesa muchísimo en el territorio. Y me gustaría recalcar que lo que hacemos sobre todo es fomentar la formación experiencial. Y cuando digo experiencial me refiero a que no solo damos formación, sino que sobre todo ayudamos a que esa formación, dar las herramientas para que los investigadores conozcan cómo se puede transferir su conocimiento, luego tienen ellos que trabajar sobre su proyecto o sobre la investigación que ellos están trabajando. No solo damos teoría, sino que es muy aplicada. Funciona muy bien también el mentoraje o la mentorización, es decir, los investigadores primero hacen una parte teórica, segundo, ya cogen su proyecto y les asignamos un mentor experto en el mercado que les ayuda a ver si o acelerar esa transferencia de conocimiento hacia el mercado y conocer el ecosistema. Para nosotros es muy importante que conozcan el ecosistema y que puedan saber a qué puertas han de llamar, tanto industria, inversores, aceleradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo que hacemos es tener una serie de viveros de empresa. Tenemos actualmente 2 en el propio campus de la universidad. ¿Por qué? Porque la tipología de empresas que nosotros constituimos o que se constituyen no tienen producto cuando se constituyen, ¿de acuerdo? Entonces tienen que trabajar muy cerca del laboratorio o el grupo de investigación de donde ha salido esta spin-off. Por eso facilitamos que el vivero de empresa esté muy cerca del laboratorio. Una vez ya se desarrolla este producto, entonces ya les invitamos a que se ubiquen en el territorio, en el resto del territorio que tenemos en el área de Barcelona. Y ya está. O sea, yo creo que con esto pues, he explicado a grosso modo lo que hacemos desde el Parc de Recerca de la Universidad Autónoma de Barcelona. No sé si me he Alicia, pasado. no, yo solamente quería añadir una cosa a nivel de lo que comenta Julia, y es sobre el tema de la financiación, el encontrar fondos para todos estos proyectos. Y bueno, hace ya unos años pusimos en marcha una plataforma de crowdfunding que en algunos de los proyectos que incluso hemos organizado como competiciones donde los investigadores pueden, destacan o se les da un soporte especial, además se les ayuda en poner su proyecto a través de una campaña en esta plataforma de crowdfunding propia que tenemos o ayudarles también a poner su proyecto en otras plataformas, que esto es una de las cosas que actualmente es muy complicado conseguir financiación y que nosotros estamos impulsando también desde la universidad. Y nada más, ya creo que ya tenemos cubierto los 10 minutos de sobra. Pues muchísimas gracias a las dos y bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuando queráis, Mario, Juan Francisco. Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y muchas gracias, lógicamente, a MetaRed por organizar este evento. Bueno, como antes decía la presentación Alicia, mi papel es el de vicerrector de Economía, Empresa y Emprendimiento. Realmente van a hacer ahora 3 años en el cargo, con lo cual mi experiencia es más limitada que puede ser la de otros casos. Y bueno, cogiendo lo que decía anteriormente Silvia, la Universidad Autónoma de Barcelona es una de las universidades grandes de España. Nosotros estamos justo en el caso opuesto. Somos una de las universidades, si no la universidad pública más pequeña. Y también tenemos la otra diferencia con ellos en que no somos universidad generalista, sino simplemente centrada en Politécnica, es decir, básicamente estudios de ingeniería, de empresa y de arquitectura. En ese sentido somos más parecidos a Politécnica de Madrid, pero con las limitaciones del tamaño. Entonces, por centrar también un poquitín el tema, nuestra gestión de spin-off y de emprendimiento, que van muy lógicamente unidos de la mano, se realiza desde la Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica. Y por el hecho de ser tan pequeños, pues está integrado, podríamos decir, como una subunidad o una parte de la unidad de investigación y transferencia tecnológica. Con lo cual, a efectos de gestión, tanto la gestión de investigación en general, con proyectos subvencionados o investigación financiada, y la parte de emprendimiento y de
y de spin-off van muy de la mano. De hecho, los técnicos, pues prácticamente podríamos decir, Mario lo podrá confirmar después, que coexisten, y cuando digo coexisten es que comparten espacios de una forma bastante clara, y eso nos da pues una facilidad en cuanto a que el investigador que está con una idea que a lo mejor no ha pensado en un momento dado que se pueda convertir en una idea que sea la fuente de una spin-off, pues pueden de alguna manera enfocarlo en ello. Pero como decía anteriormente, quien más experiencia tiene en esto, porque está día a día y porque lleva ya más tiempo trabajando en esto, es lógicamente Mario, que yo creo que es el que nos puede dar la visión más del día a día de cómo se trabaja con los investigadores y con estas empresas. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues muchas gracias, Juan Francisco, y muchas gracias a MetaRed por darnos la oportunidad de poder compartir esta experiencia. Como dice nuestro vicerrector, efectivamente en nuestra universidad canalizamos el emprendimiento a través de esta oficina de emprendedores y empresas de base tecnológica, donde pues abordamos desde formación en cuestiones generales sobre habilidades emprendedoras, etcétera, etcétera, hasta apoyo para crear una propia empresa, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar, por un lado, lo que consideramos, en nuestra universidad consideramos como startups, pues empresas creadas por un estudiante con su propio conocimiento, con sus resultados de un trabajo fin de grado, fin de máster, etcétera, que eso es del estudiante. Pero lo que vamos a abordar esta tarde es la cuestión de las spin-off o EBTs, ¿no? Empresas de base tecnológica, que reconocía la LOMLOE hasta hace poco. Esto lo tenemos claramente diferenciado e integrado con la unidad de investigación y transferencia tecnológica, porque este tipo de empresas, este tipo de spin-off o EBTs, son empresas muy particulares, muy singulares, ¿no? que decía la ley. Y es que tenemos que pensar que por marco normativo este tipo de empresas se caracterizan por ser una herramienta de transferencia tecnológica, transferencia de una tecnología que es de titularidad universitaria, y estamos hablando en un contexto de universidades públicas. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que una tecnología que es de titularidad pública se va a explotar de forma privada a través de una empresa privada, donde además pueden intervenir pues, personal que es funcionario, que es personal empleado público, ¿no? Entonces, esta es una singularidad en sí misma, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, pues que tiene que haber un marco normativo, un marco legal a nivel país, a nivel estatal, pues que defina cómo tiene que ser el proceso para que esto pueda ocurrir. En nuestro caso, pues para que esto pueda ocurrir, y como digo, son empresas que son elementos de transferencia tecnológica, lo primero que tiene que existir es esa tecnología a transferir. Y esa tecnología, pues que tiene que estar además adscrita a la titularidad pública, por lo tanto tiene que estar debidamente protegida. Entonces, el primer paso que solemos hacer con nuestros investigadores obligatoriamente tiene que ser identificar claramente cuál es ese resultado, ese conocimiento generado en proyectos de investigación que vamos a transferir. A partir de ahí, pues tenemos que establecer los mecanismos para protegerlo, para protegerlo pues según corresponda. Pues si estamos hablando de propiedad industrial, sobre todo con la legislación española, pues vía patente, vía modelo de utilidad. Si estamos hablando de propiedad intelectual, incluso podría ser secreto empresarial. En fin, tenemos que establecer en primer lugar qué medida de protección queremos aplicar a ese resultado de investigación. Esto es un proceso que no es estanco, quiero decir, como decía nuestro vicerrector, pues al estar en la unidad de investigación y transferencia tecnológica, desde que los proyectos de investigación están en fases más incipientes, ya vamos identificando cómo son estos resultados de investigación y ya vamos identificando cómo es este potencial. Una vez la tecnología claramente identificada y protegida, pues lo que hacemos es trabajar con los investigadores en cuestiones más empresariales, ¿no? Pues oye, vamos a definir cómo tiene que ser o cómo proponemos que debe ser el modelo de negocio. Algo muy importante y que se suele pasar muy por encima, oye, pues vamos a definir cuál va a ser el equipo que va a explotar esto, con quién nos vamos a asociar, con quién se va a asociar, tanto la universidad como el propio investigador, para que realmente esto sea sostenible, ¿verdad? Porque bueno, pues al final un investigador tiene un montón de obligaciones y aunque sí que es cierto que nuestra legislación nos permite que pueda disponer de un contrato a tiempo parcial, no deja de ser un contrato a tiempo parcial con la EBT, con lo cual necesita a alguien, o lo normal es que necesite a socios empleados a dedicación completa. En definitiva, lo que vamos haciendo es configurar el proyecto emprendedor pues, en un conjunto, ¿no? En su conjunto, para que en el momento que todo esto esté bien definido, tanto cuál es la tecnología a explotar, cómo va a ser ese contrato de transferencia, en qué condiciones se va a explotar la tecnología, porque la universidad siempre
y además esto también es por ley, siempre va a requerir una serie de retornos por la explotación comercial de la tecnología. Cuál es la configuración de la sociedad, cuál es la configuración del equipo, en definitiva, con quién nos vamos a ir de viaje y de qué forma lo vamos a hacer, pues entonces en este caso, en este momento es cuando el investigador o el grupo investigador propone a la universidad pues la participación o la autorización para el reconocimiento como spin-off en el caso de que no esté, en el caso de que la universidad no vaya a participar, o bien la participación de la universidad dentro del capital social. Aquí también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Todo este marco normativo que permite que una universidad pública pueda participar en este tipo de empresas, que personal empleado público pueda participar en este tipo de empresas, pues es que todo nace de una ley de incompatibilidades que es del año 1984, que es la que tenemos que tener siempre en mente y bueno, en base a esto vamos construyendo pues, el proyecto empresarial. Cuando todo esto está, tenemos ese proyecto empresarial, sabemos en qué condiciones lo vamos a hacer, pues a partir de aquí la universidad puede tomar la decisión de efectivamente reconocerla como spin-off, de efectivamente participar en el capital social de la empresa y la empresa pues ya está en condiciones estaría en condiciones de funcionar. Nuestra universidad también cuenta con espacios dentro de un parque tecnológico. Tenemos un edificio a modo de vivero de este tipo de empresas donde los investigadores pueden solicitar espacio para disponer de él y empezar a ejercer la actividad empresarial. Y bueno, evidentemente para la preparación de esta propuesta hacia la universidad, pues también tenemos mecanismos de ayuda, pues ayudamos para que los investigadores puedan disponer de un consultor pues, que les ayude a establecer ese modelo de negocio, que les ayude a hacer esos primeros análisis de mercado o que les lleve de la mano en ese valle de la muerte, ¿verdad? Desde que tenemos los TRL 7, 8 de la tecnología hasta ver dónde le implementamos en el mercado. Bueno, pues aquí también existe un ecosistema de ayudas tanto dentro de la universidad como en nuestro ecosistema regional al que el investigador puede acudir. Más o menos, y por no consumir mucho más tiempo, porque ahora tendremos turno de preguntas, este es el proceso que tomamos. Perdona que no pueden chupar el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias Mario y Juan Francisco y ahora es el turno de la Universidad Politécnica de Cartagena, o lo que es lo mismo, de Elena y de Jimena. De Madrid, te corrijo. ¿He dicho Barcelona? ¿Has visto, Silvia? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada, primero empezamos dando las gracias a Esperanza, a Tomás y a ti, Alicia, por invitarnos a participar y también pues por compartir este espacio con nuestros compañeros, que sin duda estamos aprendiendo un montón de ellos y con ellos. Y nada, por nuestro lado, por ubicar un poquito, que luego ya Elena contará más los programas, nosotras venimos de la Universidad Politécnica de Madrid, que como comentaban nuestros compañeros, también es una universidad pues, enfocada directamente o principalmente en tecnologías, aunque también nos dedicamos a algunas otras materias como pueden ser moda, arquitectura o INEF, ¿no? Pero bueno, finalmente o la mayoría de nuestros alumnos se basan en ingenierías. La Universidad Politécnica de Madrid también es una universidad que tiene mucho prestigio a nivel de patentes, de investigaciones y demás, ¿no? Y al final es que nosotros descubrimos hace ya más de 2 décadas que teníamos un potencial investigador o emprendedor muy potente, porque al final contamos con 40.000 alumnos, doctorandos, investigadores, más de 3.500 profesores, doctores, y bueno, al final un nicho de mercado donde podíamos ayudarles o acompañarles en el proceso de transferir su conocimiento, su investigación al mercado. Y entonces lo que hicimos fue crear varios programas enfocados según el tipo o el estadio en el que se encontraban las ideas que tenían y además también en función de los perfiles a los que podíamos ayudar o podíamos acompañar. Entonces, hoy vamos a centrarnos en los 2 principales destinados a investigadores, que al final es el núcleo de la sesión de hoy, y se va a encargar de contarlo Elena, que es mi compañera del grupo de emprendimiento, del departamento de emprendimiento y quien también coordina pues estas iniciativas. Vale, pues muchísimas gracias a todos y me está resultando súper interesante la participación en esta sesión. No nos queremos alargar mucho y bueno, yo creo que nos sumamos a todo lo que habéis comentado los compañeros y nos vamos a enfocar un poco en el modelo con el que llevamos trabajando nosotros con spin-off, ¿no? Nosotros trabajamos con las spin-off de 2 formas. Para la UPM
Es una empresa surgida a partir de resultados de investigación y que involucra a personal de la UPM. Y luego tenemos otro concepto que se llama empresa ligada, que es cuando esa explotación se protege y hay un contrato de licencia asociado a esa spin-off y que trae retornos a la Universidad Politécnica. También nos gustaría comentar que la Universidad Politécnica a día de hoy no participa en el accionariado de sus spin-off. ¿De acuerdo? Y tenemos una normativa que se está revisando que regula todos estos campos. Pues partiendo un poco de qué es una spin-off, ¿no? Pues que es una empresa con una necesidad de sacar una tecnología al mercado, que preferiblemente está protegida, que tiene altos niveles de incertidumbre y riesgo y súper importante, que lo han comentado nuestros compañeros de la Politécnica de Cartagena, faltan perfiles de gestión empresarial y tienen necesidades para escalar el mínimo producto viable. Y por último, la última característica que nos gustaría destacar de las spin-off es las limitaciones del personal universitario pues para desarrollar su papel en la empresa, ¿no? Porque, pues, dado que no pueden estar en los órganos de gobierno ni en el accionariado. Entonces, partiendo de nuestra experiencia y de esta base que acabamos de comentar, nosotros trabajamos en 2 programas centrales con una metodología propia, que trata de cubrir todo el ámbito de la transferencia, desde la investigación, cuando empiezan a destacar los productos, las metodologías, los procesos y las aplicaciones, hasta que empiezan a tener resultados y los van protegiendo y van incrementando o escalando ese producto en los TRLs, hasta que tienen un modelo de negocio alrededor de ese producto y lo pueden comunicar. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con grupos de investigación es la necesidad de desarrollar un modelo de negocio y poder comunicar. Nuestros 2 principales programas se basan en 4 pilares fundamentales que para nosotros son clave para el desarrollo de un proyecto emprendedor y de un modelo de negocio. Un producto de base tecnológica, un equipo que lo sustente con perfiles complementarios, un buen primer cliente o una buena identificación de los primeros clientes y del mercado y el retorno para la supervivencia de la empresa. Los 2 programas de los que estamos hablando son Actúa UPM, que voy a hablar primero de él y voy a contar por qué, que está orientado a todos los miembros de la universidad, y luego el UPM 2T. Voy a empezar hablando por Actúa UPM porque lleva 20 años de funcionamiento y es el que nos ha permitido los aprendizajes, ha sido nuestro laboratorio de aprendizaje para trabajar con emprendedores. Actúa UPM tiene 4 fases en las que en una forma de competición vamos formando y desarrollando un modelo de negocio siempre orientado a la práctica. Y la metodología es formación muy generalista para que todo el mundo tenga la base para saber redactar un modelo de negocio, y luego un asesoramiento que damos los propios asesores del programa de emprendimiento, en el que ya vamos trabajando específicamente cada caso y cada mercado de esos modelos. Y una vez terminas todo este proceso, que es bastante alargado en el tiempo porque son 9 meses, ya se toman la decisión de crear la empresa y trabajamos con ellos en un proceso de incubación y preaceleración en el que ayudamos, como habéis dicho muchos de vosotros, ya no tanto con formación, porque no necesitan tanto un modelo formativo específico, sino ya con temas muy específicos de mentorización, algún tema de formación súper específico y sobre todo con mucho contacto con el mercado, a superar este valle de la muerte de los primeros meses de constitución y sobre todo ya centrándonos en escalar el producto y llegar al mínimo producto viable, si no, no estaría. Como os digo, este programa lleva 20 años de funcionamiento y está dirigido a toda la comunidad universitaria. El aprendizaje que sacamos hace ya creo que 8 años, gracias a Actúa UPM, es que los investigadores, los grupos de investigación, el personal académico, necesitaba un programa específico para trabajar con ellos debido a las capacidades, tanto a sus capacidades y a sus competencias, como al tipo de producto o servicio con el que ellos trabajaban. Con lo cual ya desarrollamos el programa que se llama UPM 2T, que es transferencia de tecnología, que es en el que solo trabajamos con investigadores. Y este programa, aunque lo estoy contando al final, sería
lo que va antes de Actúa UPM. Es decir, nosotros sabemos que estamos cerca de las ideas, cerca de las tecnologías y cerca del talento. Entonces, para retener ese talento, lanzamos UPM2C y detectamos todo ese talento, todos esos productos, todas esas tecnologías protegidas que se pueden lanzar al mercado. Ojo, que no todo lo que hay en la universidad es susceptible de ser transferido. Entonces, este programa, como os he dicho, Actúa UPM dura 9 meses prácticamente, más luego la fase de incubación prácticamente 1 año. UPM2C es un programa intensivo en el que estamos 2 meses trabajando con los investigadores. Se lanza una call en la que ellos presentan su tecnología. Es un formulario cerrado en el que les pedimos bueno, pues que cuenten un poco su tecnología, pero más orientada al mercado. Y bueno, ahí se hace una selección de los proyectos que continúan y se trabaja con ellos durante 2 semanas, no tanto en temas tecnológicos, que bueno, los expertos son los grupos de investigación, sino en formación en competencias y en capacidades de orientación al mercado, definición del modelo de negocio, cómo lo voy a comunicar, cuánto vale mi tecnología, cómo la protejo. Y al final se realiza pues, un demo day de las tecnologías y sí que se entregan unas menciones. Digamos que este sería nuestro granero para detectar esas spin-off potenciales con las que luego trabajamos en Actúa UPM para construir una empresa. Y creo que ya estoy rozando los 10 minutos. Por daros algunas cifras, en los últimos, bueno, en estos 20 años se han creado 71 spin-offs y los últimos 3 años, de los cuales los últimos 3 años hemos creado unas 13 spin-offs y bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Voy a dejar en el chat, porque estamos abiertas a que nos escribáis para cualquier duda, nuestros correos y también, por supuesto, si los queréis compartir. Y muchísimas gracias y ya estamos listos para las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido y tenemos el chat lleno de preguntas. La primera viene de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro querido Eduardo Urzúa pregunta: ¿por qué habría de emprender un profesor si tiene su posición de tiempo completo en la universidad? Y esta pregunta se la lanza, bueno, pues puedo contestar a la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo. Alicia, yo he estado contestando el chat, no sé si se veía. Ya, pero bueno, no pero sabía. es que solo lo vemos nosotros, Julia. Ah, vale, pues ningún problema, perdón. A ver, nosotros cuando hemos hablado con profesores a los que les hemos preguntado por qué emprendéis, lo que nos han contestado es que aunque es muy arriesgado emprender, dentro de lo arriesgado, para un profesor universitario no lo es tanto, porque como bien dicen, tiene su puesto de trabajo. Es decir, no se tira a la red, no se tira a la piscina tiene un poquito de agua, ¿de acuerdo? Y no solo eso, o sea, no es tan arriesgado como emprender desde fuera de la universidad. Y por otro lado, les motiva muchísimo el hecho de que un producto que ellos han desarrollado sea utilizado en la sociedad. Esto motiva mucho más que todos los papers que puedan hacer para este tipo de profesores que se lanzan. Y otra cosa que les ha servido a la hora de crear empresa es el hecho de poder adaptar y orientar su investigación a las necesidades de la sociedad. Es decir, el hecho de crear una spin-off ha hecho que estén muchísimo más en contacto con el ecosistema y eso les ha repercutido en la orientación de su investigación. O sea, yo destacaría estas 3 razones. Yo quería añadir nada más que, y esto lo fomentamos mucho y lo decimos mucho en la universidad, que el hecho de ser tú el investigador y el que tienes la idea y que generas esa idea, no quiere decir que vayas a ser el CEO de la empresa, ni mucho menos, sino que posiblemente lo que vas a necesitar es un equipo y eso es fundamental en cualquier actividad de emprendimiento, rodearte de un buen equipo y de las personas que realmente conocen los temas, si estamos hablando de finanzas, de marketing o de ventas, porque no significa que si tú has desarrollado esa idea vayas a ser el perfecto CEO de tu empresa o la perfecta CEO de tu empresa. Y esto simplemente lo quería apuntar. Sí, alguien comentaba que lecciones aprendidas. Pues en los primeros años el equipo promotor era el grupo de investigación
Y al final, a lo largo de los años, lo que pasaba es que la empresa actuaba como si fuera un grupo de investigación. O sea, iba pidiendo ¿no? financiación en lugar de enfocarse en el mercado. Estoy totalmente de acuerdo con Elena, lo que comenta, el equipo es primordial y ha habido un cambio de chip en los investigadores. Ellos saben que ellos no tienen por qué ser el CEO, que el equipo es muy importante y que tiene que ser multidisciplinar. Y esto es una lección aprendida que se está incorporando en el ADN de los investigadores y es una buena noticia. Vale, otra de las preguntas que lanzan también para vosotras, que en esta ocasión es Juan Pedro Brandi de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. ¿Cuál es el criterio que tiene la Universidad de Barcelona para entrar en el equity de las EBTs? Y bueno, y también pregunta cuáles son las motivaciones. Bueno, yo creo que todas podrían contestar, todas las universidades. Al principio no era ningún criterio, es decir, venía, como han comentado nuestros compañeros de Murcia, hay una ley y la ley decía que si un investigador creaba una empresa no podía tener más de un 10% del capital social, no podía trabajar en esa empresa y no podía formar parte del consejo de administración. Esto se cambia diciendo, pero si la universidad entra en el capital social, todas estas incompatibilidades se abren. ¿De acuerdo? Ahora ha habido una nueva ley que me la tengo todavía que revisar y seguro que hay algunos cambios, ¿de acuerdo? Pero esto que quería decir, que no había más que motivación para la universidad, era petición del investigador, ¿de acuerdo? El investigador, si quería que se levantaran estas incompatibilidades, pues pedía a la universidad entrar en el capital social. Desde hace algunos años, al menos para la universidad, es ella la que dice, me interesa entrar en el capital social, ¿vale? Empezamos como ostras, ¿esto es un problema o no es un problema? El investigador me pide que yo entre en el capital social para levantar incompatibilidades. Ahora es la universidad que se fija en los proyectos y es ella la que ahora dice, uy, este es un gran proyecto, quiero entrar. ¿De acuerdo? Y se hace la negociación. Vale, el resto de universidades, no sé si tenéis el mismo porcentaje. Sí, yo creo que el funcionamiento desde Cartagena es prácticamente la misma situación. De hecho, es lo mismo que contaba ahora mismo Julia. Tradicionalmente ha sido por petición del investigador que necesita, porque evidentemente, respondiendo a la pregunta anterior, el investigador puede tener el incentivo para emprender, pero lógicamente quiere tener las espaldas cubiertas con la seguridad que le da el seguir trabajando en una universidad y en este caso que estamos aquí, en una universidad pública que además tiene mayores garantías incluso. Entonces, le interesa esa parte de emprender, le interesa seguir con ese respaldo que tiene actualmente y, lógicamente, la forma de hacerlo y que no haya ningún problema de compatibilidades era el que se comentaba, era el de que la universidad participe y en gran medida esa es la primera variable. Evidentemente, después sí estará sujeto a ver hasta qué punto le interesa a la universidad participar o no participar según en cada caso. Pero sí, el punto de partida sí es ese. Vale, y me voy a ir un poquito saltando el orden de las preguntas porque hay una que está un poco relacionada con esto. A José Alfredo Camacho, que si no me equivoco nos lo pregunta desde México, le interesaría saber cuál es la inversión inicial que realizan las universidades y si contáis con alguna estrategia de salida de estas inversiones. Pues aquí, Alicia, si puedo anticiparme un poco, efectivamente coincido con lo que han dicho mis compañeros, especialmente Julia, con lo que estaba comentando, ¿no? En nuestro caso, en nuestra participación suele ser minoritaria, quiero decir, nosotros solemos entrar con un 5 o un 10%, normalmente un 5%, entre otras cosas porque al final la misión de la universidad no es ser empresaria, la misión de la universidad pública, ¿no? Entonces, no tiene que tomar decisiones tampoco en lo que va a pasar en esa empresa, pero sí que nos interesa estar como universidad, sí que nos interesa estar presentes y acudir a las juntas de socios para saber qué está pasando con nuestra tecnología, qué está pasando con una empresa o dentro de una empresa en la que la universidad está implicada. Entonces, bueno, pues normalmente no lo tenemos por normativa, pero normalmente entre un 5 o 10% suelen ser las cantidades de participación en este tipo de empresas. Y quien toma la decisión, pues son los órganos colegiados para ello, ¿no? Pues al final el investigador, por mucho que esté interesado en que la universidad participe, porque así tiene una serie de condicionantes que se levantan respecto a sus incompatibilidades, etcétera, etcétera, tiene que argumentar muy bien que estamos hablando de un proyecto empresarial, tiene que argumentar muy bien que realmente existe tecnología
susceptible de ser explotada en el mercado, y esto lo tiene que justificar. No se trata de... Y con esto es cierto que, sobre todo, coincido también con que está cambiando un poco el gen, ¿verdad? Y el chip y la mentalidad del investigador, pero, y creo que esto cada vez se tiene más claro, pero cuando hablamos de presentar un proyecto empresarial, un plan de empresa, etcétera, etcétera, no estamos hablando de documentos administrativos, estamos hablando de documentos técnicos donde ellos tienen que convencer, el investigador tiene que convencer a los órganos que corresponden de la universidad, pues que realmente esto es una empresa real, con un potencial real en el mercado y sobre todo que nace y que todo está basado en tecnología pues generada en proyectos universitarios, ¿no? Entonces, esto para nosotros es bastante importante y sí que lo tenemos bastante en cuenta. Luego hay una preocupación en el chat, alguna pregunta relacionada con los viveros. En primer lugar, Paula Andrea, que si no me equivoco viene de la Universidad de La Sabana, nos dice que si le podría profundizar sobre la financiación de los viveros de empresa, un poco cómo surge la idea del vivero y las mayores lecciones aprendidas en el camino. En principio iba dirigida a la Autónoma de Barcelona, pero cualquiera que pueda contestar. Yo suelo decir que aquí hay muchos criterios, ¿eh? En la Autónoma de Barcelona no es gratuito. Es decir, sí que se subvencionan parcialmente los espacios. Tenemos diferentes tipologías de espacio dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Como he comentado, nuestros proyectos muchas veces cuando las empresas se constituyen no tienen producto, por lo tanto tampoco necesitan un espacio porque están muchas veces en el laboratorio desarrollándolo. Entonces tenemos desde el buzón, ¿no?, para las cartas, la razón social, hacia a coworking, donde es una sala donde trabajan diferentes personas, hasta ya oficinas por metro cuadrado y, como hemos comentado antes, al ser una universidad generalista también tenemos viveros adaptados con laboratorios, porque sí es cierto que algunas de las empresas que tenemos son biotecnológicas y necesitan laboratorios. Entonces, dependiendo de la necesidad y los recursos que requiere cada empresa, pues pagan un precio u otro. No son competitivos, también lo digo, ¿eh? Se quejan de que son caros, o sea que, pero necesitan, o sea, nuestro valor es que tenemos a la universidad al lado, a los laboratorios con los que tienen que trabajar. Elena parece que quiere contestar. No, justo sobre lecciones aprendidas, que igual sí que es útil. Nosotros teníamos no tanto un vivero, sino un centro de empresas con sus oficinas, con sus metros enormes para emprendedores, de 70 metros, y unos precios, pues como bien decís, poco competitivos para ellos. Bueno, fue en la periferia de Madrid, en una zona hacia el norte, pero en la periferia. Lección aprendida número 1, nos hemos vuelto a Madrid, a Ciudad Universitaria, y estamos trabajando en un vivero más pequeño y para proyectos pues incipientes o de poco tiempo de constitución, porque justo está muy relacionado con lo que acaba de comentar Julia. Por si esta lección sirve, hay que estar, los emprendedores quieren estar donde está la gente. O sea, no que es verdad que hay parques científicos súper chulos, súper innovadores, pero lejos. Entonces, de hecho, es que a mí me pasaba que yo estaba hablando con mis asesorados y decían, es que me sale mejor una oficina en Sol pequeñita, pero yo me bajo, hablo con no sé quién, hablo con no sé cuántos. Así sí sirve como lección aprendida. Muy bien, Sol es el centro de Madrid para los que no sean de España. A ver, unido a esto, Juan Pedro Brandio nuevamente de Argentina nos pregunta pues sobre las condiciones del resto de viveros. Concretamente le preguntaban a la Politécnica de Madrid, de Cartagena, ¿qué tipo de condiciones tenéis para poder acceder al vivero? Bueno, en principio, como siempre, esto pasa mucho en España y lo sabéis todos, tenemos muchas normativas y para esto pues una normativa más, como no. Pero básicamente nosotros en principio tienen preferencia aquellas empresas que son EBTs, es decir, que están participadas por la universidad. Esa es la primera variable, sujeta lógicamente a disponibilidad de espacio, pero ahora mismo no hay ese espacio. Y después algo que yo creo que iba también en la línea que decía Elena, lo de los caminos aprendidos, las cosas aprendidas.
Nosotros desde el principio está establecido que el periodo máximo de estancia es de 3 años. Ese es el espacio, el tiempo por defecto. En ese momento no se le exige prácticamente nada, lo que decía anteriormente Mario, que lógicamente que sea un proyecto, que sea fruto de la universidad y que se crea que puede llegar en un plazo razonable al mercado. Al finalizar ese periodo de esos 3 años sí que existe la opción de renovación, pero esa opción de renovación ya lleva algún requisito adicional, y es que haya habido algún tipo de avance, evidentemente, y se puede incluso valorar por comisiones concretas, como puede ser la de Economía, que haya un retorno a la universidad, que no se convierta, porque a veces, y eso yo creo que coincido con lo que decía también anteriormente, creo, Julia, hay muchos casos que sí que empiezan, es más, se les pone un espacio, pero a la hora de la verdad nos encontramos con que no se está haciendo ese uso de ese espacio porque todavía, desgraciadamente, no tienen nada más allá de lo que ya tienen en el laboratorio, entonces eso es algo que coincide también. Pero volviendo a la pregunta, sobre todo, el primer requisito básico es que tienen preferencia las que están participadas por parte de la universidad. Si existe disponibilidad, cogeríamos lo que sería una spin-off pura, que sería aquella en la que no participa la universidad. Bueno, yo creo que estamos un par de preguntas más y terminamos, que estamos ya pasando de la hora, pero es que hay muchísimas preguntas. Otra de las cuestiones que interesan y creo que puede ser interesante comentarles, la pregunta nos la hace Jorge Scali de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina y nos pregunta cómo lográis o si tenéis estrategias para lograr que haya una colaboración entre investigadores que desean transferir su conocimiento y aquellos que no están interesados en hacerlo, pero podrían aportar valor de su experiencia y su conocimiento. Pues esto cualquiera de vosotros y vosotras podéis contestar. Nosotros tenemos un programa de mentorización precisamente para estos casos, del que estamos muy orgullosos y vinculamos a expertos y expertas de distintas verticales de todos los sectores a los que se dirigen nuestras empresas, y hacemos mucho énfasis en que, luego si queréis más entramos en detalles, pero sí que hacemos mucho énfasis en que se conozcan entre ellos y en que surjan sinergias de forma natural. Y de hecho tenemos algunos casos de empresas constituidas entre mentores e investigadores y estudiantes de la universidad, que justo sería como el modelo ideal que nosotros buscamos para que estos CTOs, que serían nuestros tecnólogos, tengan a su CEO y puedan desarrollar todo el proyecto. Y ahora queremos trabajar ya en un caso más concreto, pero está en piloto y estamos pensando en colaborar con otras universidades, que se llama Tecnología Busca Emprendedor, precisamente para esto. Porque se nos atascan muchos proyectos porque no tenemos ese CEO que necesitan nuestros tecnólogos y tecnólogas. ¿Alguno más quiere contestar a esta pregunta? Nosotros, lo que hacemos como prueba piloto, tenemos programas donde intentamos aglutinar y crear equipos multidisciplinares, ¿de acuerdo? Para dar también soluciones más completas. Pero claro, empezamos desde cero, ¿no? Desde las ideas que salen, estamos en TRLs muy bajos, 1 y 2. Entonces, para ver los resultados, muchas veces tenemos que esperar varios años. Lo que nos funciona también mucho es ir a programas a doctorandos, es decir, los jóvenes, ¿de acuerdo? Ellos están más animados, luego siempre el IP puede participar en la empresa, pero lo que nos está funcionando muy bien es ir a programas ya dirigidos a doctorandos también. Muy bien. A ver, Andrea Ávila nos hace una pregunta, nos hace 3 preguntas, creo que la primera está casi contestada, aunque quizás se podría matizar. O sea, ¿cómo movemos de su zona de confort a los investigadores y logramos que creen empresas? Estamos hablando siempre de investigadores que dan el paso, pero sabemos que hay muchos que no dan el paso todavía. ¿Cómo los movilizamos? Y una vez movilizados, ¿cómo sabemos si esa tecnología podría prestar servicio? O sea, ¿es realmente una spin-off o es más bien una patente o es un servicio de consultoría? Y bueno, pues un poco cómo se hacen sostenibles. Otra de las preocupaciones que tiene Andrea es cómo se hacen sostenibles todos estos programas. Y de hecho, precisamente a UPM, a la Universidad Politécnica de Madrid, os preguntan ¿cómo subvencionáis todo esto que nos habéis contado?
todos estos programas, con fondos propios, con ayudas del ecosistema. Bueno, he lanzado muchas preguntas que son las que nos estaba haciendo Andrea. Pues si quieres, Elena, empieza y me complementas con lo que quieras. Nosotros hacemos una labor de todo el equipo de emprendimiento muy dura y muy costosa de evangelización a toda la universidad, en la que intentamos cambiar esa mentalidad, porque bueno, supongo que esto lo compartirán todos nuestros compañeros, pero al final emprender es muy complicado y cuando tienes un perfil investigador más aún, porque yo creo que cuesta mucho hacer el cambio de chip, de decir estoy investigando y lo que yo estoy investigando puedo llevarlo al mercado. Entonces, nuestra labor, sobre todo con el programa UPM2T, que comentaba antes Elena, es cambiar esa mentalidad para que en 2 meses, realmente en 8 semanas, entiendan que de lo que están trabajando cada día pueden sacar un beneficio tanto para ellos como para la sociedad y que ese beneficio puede verse en 1000 formas, ya sea creando una empresa, ya sea mediante una patente o modelo de utilidad o como sea. Entonces, nosotros lo que hacemos mucho es hablar con ellos, ser muy claros, muy directos, una conversación mucho más cercana. Hacemos muchas actividades donde les enseñamos casos de ejemplos de antiguas spin-off que han pasado por el programa para que vean el éxito y cómo les está yendo y que aprendan de ellos, de los errores y de las cosas positivas que han tenido. Y luego también con la parte del asesoramiento personalizado, que al final es quien mejor conoce el programa. Estamos continuamente con ellos durante el programa y después, y al final se sienten cercanos, nos preguntan todo y conseguimos cambiar ese chip, ¿no?, en la cabeza para que puedan emprender. Y también preguntabas por la sostenibilidad. Nosotros, la mayoría realmente es fondos propios de la universidad que destina para estas iniciativas. Nosotros lo que hacemos no es participar, pero sí les damos un apoyo económico o en especie, según qué programa, para los primeros pasos, constituir la empresa, dar visibilidad, pues les damos una cantidad de dinero pequeña, pero lo suficiente para que puedan empezar. Y sí que es verdad que contamos con un ecosistema muy, muy interesante donde nos apoyamos de muchísimos agentes que de forma altruista o a veces con algún tipo de patrocinio pues nos han apoyado también económicamente o no económicamente, pero de otras posibilidades, porque confían mucho en el programa, llevan muchos años con nosotros, muchos de ellos son antiguos emprendedores y es la base también que tenemos. Solo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Jimena y ya está, que creo que es importante. Tenemos que pensar que al menos los perfiles de la Universidad Politécnica de Madrid son muy expertos en tecnología, pero la parte de modelo de negocio real, o sea, de acercamiento real al mercado les falta. Y cuando trabajamos con ellos y estamos con ellos y ven la utilidad, le ven mucho valor, o sea, ven que realmente aporta valor para su tecnología independientemente de que se constituyan o no. O sea, por eso que el trabajo cercano con ellos y estar en comunicación con ellos es muy importante. A mí me gustaría añadir que los programas formativos que hacemos son totalmente gratuitos para los investigadores y los profesores, pero están financiados o por el Banco de Santander, que nos da recursos propios, o por el gobierno local y también por proyectos europeos, donde también se da financiación para fomentar el emprendimiento. Y también comentar esto, que nosotros lo que intentamos es fomentar el emprendimiento y la transferencia de conocimiento, que puede ser vía creación de empresa o vía patente o vía colaboración universidad-empresa. Y ahí no nos metemos, colaboramos muy de la mano, en nuestro caso con la unidad de patentes de la propia universidad, y son ellos los expertos que les comentan cuál es la mejor forma, ¿no?, de salir a mercado. Me gustaría añadir una cosita, en esta línea. Es la ventaja de ser pequeño. A nosotros nos funciona incluso el que al no haber muchos centros, la experiencia positiva de algún investigador con alguna EBT nos ha llevado a que algún otro de departamento, de grupos de investigación en algún momento también nos ha llegado. No es lo más habitual. Y después coincido con lo que decía Julia en el tema de la financiación. Yo creo que recurrimos casi todos a lo mismo. La participación del convenio con Banco Santander nos sirve para financiar algunas de estas actuaciones. Y después lo mismo, los gobiernos regionales o algunas convocatorias internacionales de universidades europeas, por ejemplo, que estamos utilizando ahora mismo, que nos da un paso adicional para todo este tema. Muy bien, sí, pues bueno, ya podríamos... perdón. Perdona, Alicia. Nada, que un segundo solamente por completar un poco todo esto que se está comentando, pues también
en nuestra experiencia al menos, aquellos investigadores pues, que dan ese paso, ¿no? Están preguntando por dar el paso y montar la empresa desde la universidad, también son investigadores muy activos en cuestiones de transferencia tecnológica. O sea, son investigadores con mucho bagaje en artículo 60 de la LOS, ¿no? El antiguo artículo 83. O sea, conocen muy bien el sector, conocen empresas, es gente bastante activa en la industria y que llega el momento pues, que ven que lo que están haciendo pues, tiene sentido como empresa, ¿no? Entonces, esto también es una parte bastante importante. Vale, bueno, pues vamos a terminar ya con una última pregunta que nos la lanza José Alfredo Camacho del Tecnológico de Monterrey. Madre mía. Perdón. Que nos pregunta, ¿cuánto tiempo es el que tarda más o menos una empresa base tecnológica para llegar a ser rentable? Y bueno, pues un poco cuál ha sido vuestra experiencia con el rol de los investigadores que han decidido, aunque creo que de esto sí hemos hablado, convertirse en empresarios. Yo creo que con esto terminamos y estamos en tiempo. Podéis contestar pues quien considere, quizá la Autónoma de Barcelona, porque es la que ha contestado en el chat. Es la pregunta. No te lo sabría decir porque esto lo lleva otra área ahora, pero lo que puedo decir es que son empresas, la mayoría de las empresas que salen de la Universidad Autónoma, que requieren muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimo talento. Entonces pueden estar años una vez constituidas sin tener producto. Hemos comentado que hace unos 16 años que hemos empezado en esta actividad del emprendimiento y a fomentarlo, y creo que tenemos que esperar un poquito más para ver los frutos. Sí que lo que estamos midiendo es el nivel de inversión que consiguen tanto en financiación privada como pública en general. Siento no poderte dar otras cifras. Yo solamente quisiera aportar el hecho de que la importancia que tiene esta parte, es decir, el conseguir financiación para estos proyectos y realmente conseguir que sean rentables. Entonces, nosotros animamos creamos, de hecho, estamos en ello, una unidad especializada en la aceleración de estos proyectos, en conseguir acercarse al ecosistema de los business angels o incluso del venture capital también, para poder ayudarlos, porque con la financiación propia es muy complicado que estas empresas consigan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Realmente. Entonces, ahí estamos y es una tarea bastante compleja. Muy bien, ¿alguna otra respuesta? Medir el éxito es muy complicado realmente por lo que estaban diciendo, porque el éxito que es al final, ¿no? Que en nuestro caso supongo que la política de Cartagena les pasa lo mismo y en vosotras las ingenierías igual. Es que ser rentable es simplemente tener un primer cliente para un investigador con una tecnología disruptiva, es que puede tardar años y es súper complicado. Nosotras sí podemos decir un poco los ratios que tenemos de supervivencia porque los medimos a 3 y a 5 años, que para nosotras es ya un éxito que al 5.º año sigan vivas y al final conseguimos casi un 70% que estén vivas, tanto de empresas, de startups como de spin-off. Pero decirte rentabilidad en una spin-off yo no te lo podría decir, lo siento. Sí. Además es que depende mucho del sector, muchas veces se atascan tratando de escalar el producto porque están como muy centrados, pero luego para realmente conseguir el retorno necesitan escalar el producto y bueno, que aquí es verdad que hay muchas herramientas de la Unión Europea para financiar esta parte, es complicado. Es complicado cuando en el momento que dejan de estar financiados por ayudas y demás, cómo pueden ser sostenibles. Sí, la verdad es que no hay un término fijo, en eso yo coincido con todos. Nosotros tenemos casos de empresas que acaban facturando 100.000 euros al año y que se van manteniendo, y alguna empresa que está por encima de los 3 millones de euros. Es que el abanico es tan amplio y dependiendo del sector en el que trabajan, lógicamente el mercado al que se enfrentan es muy diferente. Bueno, pues yo creo que hemos terminado este seminario, hemos aprendido muchas cosas. He intentado unificar las preguntas, o sea, quizá algunas de las personas no las he nombrado porque he intentado integrar las preguntas en otras. Como veis, han participado personas pues que están en el continente americano y estamos aquí compartiendo experiencias con España, así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias en especial. Lo voy a particularizar en Esperanza,
Lisón, que es nuestra hada madrina que está haciendo que todo esto funcione de maravilla. Muchísimas gracias a todos los representantes de las 3 universidades que han participado aquí. Gracias, Tomás, por hacer esto realidad. Y, por supuesto, a Metarred X le deseo una trayectoria exitosa y que pronto podamos compartir experiencias con esos programas que va a lanzar Metarred, el programa de formación en el curso avanzado de emprendimiento, y también en ese intercambio que tiene abierto el plazo para que podamos visitar las universidades en persona y puedan ustedes ir a la Universidad Politécnica de Cartagena o a la Autónoma de Barcelona o incluso a nuestra queridísima Universidad de Murcia, a la Politécnica de Madrid y a cualquiera, y nosotros podamos ir a ver las de ustedes. Pues nada, con esto cerramos esta sesión y esperemos vernos pronto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.